todos, ¿cómo están? Soy Mi James y bienvenidos otra vez a mi canal. Bien, últimamente estoy subiendo una serie de videos relacionada sobre libros de desarrollo personal, de crecimiento personal, de autoconocimiento y también de emprendimiento y entre otros temas que van de acuerdo a la nueva temática del canal. Bien, y cada vez que vaya leyendo un libro voy a intentar dejar un registro aquí en video, una reseña de los puntos más clave a mi punto de vista de lo que consta rescatar de lo que he leído. Y bien, el libro del día de hoy es, pero antes no se te olvide suscribirte, que YouTube te notifica cada vez que subo un video y tú le das suscribirte, YouTube te va a notificar. Entonces serás de los primeros en verlo. Así que siga el video. Bien, el libro que toca hoy leer es sobre la semana laboral de 4 horas. La semana laboral de 4 horas es un libro que te es escrito por Timothy Ferriss, una persona que básicamente te cuenta toda su vida de empleado de emprendedor a dueño de negocio. Algo que va de la mano con el cuadrante de flujos de dinero de Robert Kiyosaki, un libro de finanzas personales que también me ha encantado mucho. Y si quieres una reseña de ese libro, escríbemelo en los comentarios. Bien, Timothy Ferriss básicamente era un empleado que, bien, trabajaba así como 15 horas. Bueno, antes no trabajaba 15 horas. De hecho, inició como una persona normal. Estudió, fue a la secundaria, normal, como todos nosotros. Entonces también tuvo un estudio en neurociencias y bien, se retiró. Y bueno, él cuenta que lo que más me gustó es que él cuenta que su primer trabajo fue así, y su mentalidad antes de escribir este libro de la semana laboral de 4 horas, él había hecho su trabajo, un trabajo de 1 hora. Es decir, en vez de estar 4 horas o 8 horas trabajando, se quedó trabajando 1 hora. Hizo lo más esencial. ¿Qué pasó? Lo despidieron, bien, pero Timothy Ferriss sabía que, bien, su mentalidad de eficiencia y optimización aún era valioso, pero aún no iba a ser un bestseller. Entonces, ¿qué pasó? Bien, Timothy Ferriss dijo, bien, quizás, sinceramente, la optimización no sea lo mío. Quizás trabajar 1 hora, 2 horas no sea lo más eficiente, según él. Entonces se puso así a trabajar como en una empresa Bien, empezó a trabajar 12 horas. ¿Qué pasó? Que luego él se dio cuenta de que era la persona peor pagada. Literalmente la persona peor pagada. Ese libro tiene un montón de comedia. O sea, nunca te vas a aburrir. Es un libro de no ficción, pero es tremendamente entretenido y te ríes. Es como ir leyendo un cómic. Pero bueno, sinceramente Timothy Ferriss dijo no. Ja, ja, ja. No, siguiente. Entonces, bien, empezó a trabajar 15 horas y anduvo así por 5 años. Imagínate hacerlo por 5 años, haciendo llamadas a otros países, a Japón, a Nueva York, incluso, bueno, imagínate una jornada laboral de 15 horas. A las 5, 9 de la mañana, de un lado te llamas a, no sé, a Japón, y luego llamas a el sur de América, y luego llamas a Australia, y eliges un horario de 9 a 11 aproximadamente del día para llamar de acuerdo a las zonas horarias de las zonas que tienes que llamar. Su trabajo constantaba de negociar constantemente con las personas, con los gerentes, etcétera. Tenía que hablar y hablaba con más de 100 clientes. Con más de 100 clientes por día. Esos son los datos más importantes que recuerdo de ese libro. Y déjame decirte que este libro tiene caleta de historia. No es un libro que se queda en la práctica. Si te lo lees completo te vas a entretener mucho más y lo vas a entender mucho más. Bien, déjame seguir contándote. Entonces, él llegó un momento en el cual sinceramente llegó así como a un burnout, como a un quemado.
Porque, ¿qué pasó? Se leyó la famosa regla 80-20 del economista Pareto, que había escrito a principios del siglo XX. Y el autor mencionaba así como: me gustaría inventarle una cerveza a esta persona, pero ¿qué pasó? La cerveza no es buena, chicos, no la tomen. Entonces, pero literalmente esta persona está muerta. O sea, te lo decías como que ya no existe, pero lo decía por su enseñanza. Bien, básicamente conoció la ley 80-20, la ley de Pareto de optimización, que si quieres conocer más a profundización, quieres profundizar más en esta ley de optimización, puedes pinchar directo e ir allá. Que literalmente cambió la vida de Timothy Ferris de un día para otro, y a todas las personas que tenemos emprendimientos y negocios, como también diversas cosas, puedes verlo acá en tarjeta. Bien, y déjame contarte que luego empezó a conocer esta ley, y de aquí para acá fue el clímax del libro. El clímax es un libro de 470 páginas, pero es buenísimo. Entonces, básicamente esta ley te dice que del 80% de las cosas que tú tienes, solamente hay un 20% de acciones que tú haces que te dan ese resultado. Es decir, te dan la mayoría. Entonces, él aplicó esta ley de 80-20 con sus empleados. Personas subcontratadas de India. O sea, no tanto con sus empleados aún, sino con las personas con las que llamaba, las personas que hablaba en diferentes partes del mundo. Personas subcontratadas también de China. Entonces hizo una lista de las personas y tachó de las 120 personas, solamente había un 20% de estas personas que le generaban mayores ingresos. Entonces, ¿qué pasó? Hizo un boom, hizo algo que era inédito, básicamente. A estas personas, sinceramente, la empezó a estimular más. Démosle con todo con ellos. Y le empezó a dar mayor atención. Entonces los ingresos de la empresa básicamente se duplicaron, se triplicaron. Yes. En poco tiempo. Y lo aplicó también con los clientes que eran molestos, porque había clientes que le generaban mal humor. Entonces, sinceramente, tachó a esas personas, no las dejó de atender, simplemente les dijo que las mandó a hacer básicamente dejó que el fax se encargara de, y él ya no se encargaba de ello. Son muchos datos anecdóticos, pero que son muy entretenidos y que te enseña perfectamente la ley de 80-20. Ya, ¿qué pasó? Bien, te lo voy a contar de forma más resumida. Bien, negoció con su jefe, que le diera menos tiempo de trabajo cuando empezó a subcontratar personas. Esto fue como alrededor del año 2007-2008, entre 2000 y 2007 y 2008. Él había empezado a subcontratar personas para que empezaran a hacer las tareas que le correspondían a él en la empresa. Por ejemplo, desde una empresa de subcontratación en India, en China, por medio de asistentes virtuales. Y entonces, por ejemplo, había una asistente que él le mandaba, por ejemplo, hacer un informe en Excel, y a esta asistente al día siguiente le mostraba todo y bueno, fue así, fue subcontratando personas. El precio de la subcontratación es menor. Entonces, si él ganaba $50,000, por ejemplo, por trabajar 15 horas y tras optimizar la ley 80-20 y enfocarse en los clientes más importantes, después lo simplificó mucho más utilizando la subcontratación por medio de empresas de subcontratación que se encuentran en países en desarrollo, como por ejemplo India o China en aquel tiempo. Entonces él fue subcontratando. Entonces él después negoció con su jefe que le dejara menos tiempo, pero que a cambio igual obtendría el mismo rendimiento de ganancia. Y así fue, empezó a tener el mismo rendimiento tras usar la ley 80-20. Y bueno, ¿qué pasó? Cuando él al mismo tiempo a su par iba desarrollando un negocio digital. Por ejemplo, él hablaba de negocios digitales, dio muchos ejemplos, pero entre el 2000 y 2007 y 2008 eran, por ejemplo, las ventas de cosas saludables, entre otras cosas. Él apuntaba a un nicho específico. Entonces él usaba, por ejemplo, tomaba un producto que lo fabricaban una cierta empresa que estaba en el extranjero y después lo mandaba para acá
y se encargaba por medio de esta empresa de logística a poder ampliar esta marca y tener así más puestos de venta por medio de la logística. Este libro, aparte de enseñarte de cómo pasar de un empleado mal pagado básicamente al mismo tiempo empezar a tener más tiempo libre, es lo que refleja su filosofía de la semana laboral de 4 horas. Él, aparte de enseñarte cómo fue su transición de muchas horas a mal pagado a mucha libertad y muchas ganancias, te enseña que no es la calidad de tiempo, no es más que nada, no es la cantidad de tiempo lo que te hace ganar o tener muchas fuentes de ingreso o tener una mejor calidad de vida o tener un buen negocio o un buen rendimiento. Esto se aplica para emprendedores, para gente que está iniciando en este mundo de emprendimiento, ya tiene negocios, startups, empresas, etc. No es la cantidad de tiempo lo que realmente te da buenos ingresos, sino que es la calidad de tiempo más que nada, pero también la calidad de acciones eficientes. Por ejemplo, Timothy Ferriss, cuando ya era autoempleado, antes de subcontratar todo básicamente, y de tener una empresa propia y tener muchos puestos de logística, él empezó de a poco a hacer un análisis de sus acciones y empezó a tener una transición. En esta transición se dio cuenta de que la forma de ser un empleado, autoempleado, a ser un dueño de negocio, algo que a mi conclusión es muy similar y va de la mano con el cuadrante de flujo de dinero que te lo explica Robert Kiyosaki. Si eres una persona que está recién conociendo este mundo de emprendimiento, es bueno quizás que puedas abrir tu mente a nuevos conceptos y a nuevas cosas. Por ejemplo, en cuanto a la forma de ganarte la vida o de vivir la vida o de hacer cosas buenas para la sociedad y de vivir según lo que tú quieras, hay una gran diferencia entre empleado, un autoempleado y un dueño de negocios. Que nada es por ejemplo, Timothy Ferriss, cuando era autoempleado, se dio cuenta de que no podía hacer todas las cosas, simplemente tenía que aprender a delegar y empezaba a delegar. Aunque eran personas subcontratadas por medio de China o por medio de India, sencillamente esto le dio un mayor tiempo libre. Básicamente después, cuando empezó a ser un dueño de negocios, ya tenía mayor tiempo de calidad, tenía mayor vida. Obvio que cuando empezó a hacerlo le dio una depresión así como tipo no tengo nada que hacer. Entonces él contaba que era difícil a veces pasar de la transición de hacer todo tú solo a tener muchas cosas que hacer, a tener tiempo de calidad y tiempo libre, cuando lo que tú ya hacías ya estaba cubierto. Es decir, cuando ya hay un sistema que trabaja para ti y te permite obtener ingresos sin necesidad de tener que preocuparte por nada. Es algo que él llama libertad. Entonces es wow, es muy increíble todo esto. Bien, aparte de todo esto de la semana laboral de 4 horas, sí, él efectivamente trabajaba de vez en cuando 4 horas, a veces trabajaba 10 horas a la semana, y también explicaba que se encargaba de las acciones más importantes solamente de su empresa. También contaba que a medida que ganaba libertad empezaba a viajar. Por ejemplo, tomaba mini jubilaciones, en el sentido de que, por ejemplo, tomaba 5 años trabajando así como ya semana laboral de 4 horas, filosofía de vida, que es un trabajo eficiente, más optimizado, delegado, subcontratado, etcétera. Entonces él contaba de que se daba tiempo de viajar a otras partes, por ejemplo Tailandia, Perú, Japón, y contaba todo eso. Y también te contaba tips, y te mandaba un montón de páginas web para poder viajar. También te contaba cuáles eran los lugares más seguros para viajar, y que él también hacía voluntariados en estas mini jubilaciones cada cierto tiempo. Por ejemplo, de un año que se tomaba entero, podía dedicar 6 meses enteramente a viajar. Es increíble. Es algo que muy pocas personas que tienen una vida de empleado o de autoempleado pueden darse. Y es algo que muchas personas que estamos recién iniciando en este mundo de emprendimiento podemos aprender. Me hago así porque me gusta hacerlo, entonces es como mi cliché. Pero bien, ¿cuáles son los puntos más importantes que aprendes de Timothy Ferriss? Bien, Timothy Ferriss, Semana Laboral de 4 horas, es un libro que después se volvió un bestseller, se tradujo a muchos idiomas. Incluso él contaba que en Japón, y que entre medio de su mini jubilación se fue a Japón a hacer como una firma de libros
porque hasta en Japón se había vuelto un bestseller. Esta nueva filosofía de trabajar, pero más que de trabajo yo diría que estilo de vida. Y básicamente Timothy Ferriss te enseña que no es la cantidad de trabajo que tú haces para poder vivir lo que te genera altos ingresos, sino es la calidad. Bueno, hasta Timothy Ferriss te enseña un paso a paso de cómo crear un modelo negocio sostenible con el tiempo, te da páginas web, enseña cómo hacer organigrama, que es parte de la creación de un plan de negocios eficiente. Se asimila mucho al modelo Canvas, pero bueno, si quieres ser más eficiente, si quieres aprender la filosofía de la venta, si quieres aprender a liberar tu tiempo con tu negocio, aumentar también las ventas y súper aplicar la ley 80-20 en tu negocio como en tu estilo de vida, y te quieres divertir al mismo tiempo, este libro es para ti. Y bien, ¿dónde puedo conseguir el libro? Me preguntarás. Eso también lo sabía de antemano. Sinceramente, te vas acá y presionas acá y te lo consigues. Así es. Bien, espero que les haya gustado este súper resumen de la semana laboral de 4 horas de Timothy Ferriss, un libro bestseller, no solamente yo diría que también finanzas, sino que también de negocio. Así que esto también es algo que se puede aplicar en la vida diaria. ¿Qué negocio podríamos automatizar el día de hoy y sistematizar? Los leo. Bye. Nos vemos.